La conciencia. Podemos comprender algo claramente hoy y no entenderlo mañana, porque la conciencia tiene grados. Aunque podamos estar insatisfechos con el resultado de nuestros esfuerzos durante algunos días, debemos recordar que el trabajo ha de verse con una perspectiva de años y aún de vidas. Cuanto más cabalmente se comprenda que se está dormido, mayor repulsión se sentirá por ello y se deseará despertar. Uno de los catalizadores más útiles para despertar es el darse cuenta de cuál repugnante es el sueño. Es interesante considerar dónde va uno cuando no está recordándose a sí mismo. Desaparecemos silenciosamente, secuestrados por el ladrón de la imaginación. Hay un matiz muy fino entre el primero y el segundo estado de conciencia. La misma línea divisoria delicada existe entre el segundo y el tercer estado. Este es el motivo por el cual choques simples producen en nosotros estados superiores. Tenemos la fortuna de que nuestras máquinas estén tan delicadamente equilibradas que nos permitan entrar con presteza en reinos inmortales. La naturaleza no alienta nuestro propósito de despertar y ha preparado una variedad de desviaciones tentadoras, pero vacuas. El despertar es un asunto simple. Dividir la atención es darse cuenta simultáneamente de uno mismo y de lo que se está mirando. Es el estado que buscamos día tras día. El camino hacia el ser es tortuoso, no es directo. Michael decía que somos como un hombre ebrio, tambaleando hacia su meta. Hay muchas lámparas para guiarnos en nuestro penoso camino. Sin embargo, son pocos los que desean que una luz penetre en su oscuridad. Somos personas que se han comprometido a despertar. Por eso estamos aquí esta tarde, en lugar de estar en cualquier otro sitio. No puede tenerse conciencia moral sin conciencia. En el sentido cabal de la idea, una máquina no puede tener conciencia moral. A pesar de todo, hay que trabajar en lo que se tiene. Es necesario hallarse en un estado de relatividad para aprender las ideas del sistema. Debemos hacer esfuerzos. Tratar de estar presente nos acerca al tercer estado de conciencia. A veces los esfuerzos por estar presente nos empujan dentro del presente. La influencia lleva una varita mágica en una mano y un garrote en la otra, y sentimos ambos a lo largo de nuestra gestación. El tercer estado es nuestra verdadera identidad. Los centros superiores siempre se encuentran muy cerca. ¿Cuáles son algunas de las características del tercer estado? Una característica es la simplicidad. El tercer estado de conciencia no es ni frío ni distante, aunque sí es un reino sin palabras. Ciertos estados vacuos tratan de apropiarse de nuestro ser, pero no son nuestro ser. El cerebro instintivo se opone al recuerdo de sí y socavará nuestro trabajo tratando de encontrar defectos en la gema más singular de la tierra. El apreciado sí mismo cae en nosotros. Los centros superiores están representados en la Biblia por niños para simbolizar su estado de inocencia. El tercer estado es incómodo y, sin embargo, nos produce satisfacción. Cuando el tercer estado haga su aparición, acéptalo. No hay nada más refinado que puedas aceptar que el sí mismo que existe en ti. El tercer estado no es ninguno de los yoes, es el alma. Los mejores yoes de trabajo tampoco lo son. Usa los ejercicios de mirar y escuchar.
y sobre todo transforma el sufrimiento. No se puede estar negativo y ser. Ni aun los yoes de trabajo que nos instan a recordarnos a nosotros mismos son el sí mismo recordándose. El apreciado yo de trabajo está presente, no es el estado de presencia, aunque está definitivamente más cerca de sí mismo que muchas manifestaciones formatorias, tales como «Hola, ¿cómo estás?». Se puede estar más cerca de las orillas del tercer estado de conciencia o más alejado, y los yoes de trabajo están bastante más cerca de la orilla del tercer estado. Los yoes mecánicos se encuentran cerca del primer estado y no hay casi nada valioso detrás de ellos. La primera vez que entré en la Catedral de San Pedro, mi rey de corazones empezó a experimentar una emoción religiosa de éxtasis, la emoción maquinal más cercana a la experiencia de sí mismo. Inmediatamente tuve que elegir el recuerdo de sí en lugar de la autoindulgencia. Como resultado, experimenté el tercer estado. Siempre hay que estar tratando de concentrarnos en el recuerdo de sí, intentando atravesar el velo de la imaginación. Un aspecto positivo de los grandes choques es que levanta el velo de la imaginación. El tercer estado aparece y no se va. Los ángeles son técnicos que pueden crear choques geniales. O bien uno puede usar los choques, o bien serán usados por ellos. Un fuerte choque no desaparece. Deja resonando el tercer estado de conciencia en nuestro interior. La humillación produce el tercer estado. Nuestra humilde alma debe experimentarse la humillación con frecuencia y a lo largo de la vida para crear el cuerpo astral. Sin el recuerdo de sí, sin el tercer estado, reina la confusión. Recuerda usar el sentido común. Los intentos para producir un estado objetivo resultan difíciles porque el estado de conciencia no parece real cuando lo comparamos con el primer estado, que es relativamente inanimado. Tal engaño puede impedir que experimentemos la conciencia. El despertar es mucho más de lo que puedas imaginarte, porque no es imaginación, es realidad. Es importante tomar a la influencia en sus propios términos. Te den lo que te den, trata de soportarlo con serenidad. Si deseas despertar, nada se interpondrá en tu camino. Si no quieres despertar, tú mismo te interpondrás en tu propio camino. Es útil que vivamos tanto tiempo como sea posible para servir a la influencia. Si estás despierto, se puede amar. Si estás dormido, no se puede amar. ¿Cómo podemos fortalecer esa pequeña parte de nosotros que está interesada en despertar? Aplica terceras fuerzas positivas en tu vida. Equilibra tus 3 líneas de trabajo o pasa más tiempo con el estudiante. Recibimos choques porque estamos dormidos. No tiene ningún otro significado. Siempre estamos en apuros, simplemente en cuestión de darnos cuenta. El recuerdo de sí debe de ser más persistente que el sueño. El sueño es el adversario de los dioses. He aquí que tú eres el que duermes. ¿Cómo podemos incrementar nuestro deseo de despertar? Comprendiendo que el despertar es una idea factible. Recuerda, el sueño lo empeora todo y el recuerdo de sí lo mejora todo. Hay que recordar que la conciencia no es una actividad mental. Uno debe de ser sincero consigo mismo y recordar que su alma se encuentra en una máquina.
Debe recordarlo a lo largo de su vida. A medida que uno intenta recordarse, acumula ciertas sustancias que utiliza para seguir despertando. El despertar no es para la máquina, sino para el alma, aprisionada en ella. Esta es una idea antigua, y en cada siglo un grupo de personas se reúnen para compartir el conocimiento esotérico y tomar medidas apropiadas para escapar. Tenemos la buena fortuna de estar creando almas juntos y por separado. Nuestro primer nacimiento es mecánico, el segundo consciente. Nacemos por segunda vez mediante la atención dividida. Los hombres número 1, 2 y 3 llevan una existencia biológica, ya que una generación reemplaza a otra sin fin. Hemos perturbado la paz de nuestras familias al descubrir el recuerdo de sí. Sin embargo, nuestro papel es un don para la herencia familiar, aunque no podemos esperar que lo aprecien. La intensidad y duración de nuestro trabajo determina el nivel de nuestro desarrollo. Cuando uno intenta recordarse y una hora más tarde despierta y descubre los yoes mecánicos que tenían el control, posee un yo observador. Sin embargo, si estás produciéndose una guerra civil interna, se posee un mayordomo. Un mayordomo plenamente desarrollado requeriría un amo totalmente desarrollado. El control entonces lo ejercería él sí mismo a través del mayordomo. El despertar requiere mucha paciencia de la que puedas imaginarse. No tenemos elección. ¿Acaso los prisioneros la tienen? El despertar agota el entusiasmo ingenuo, porque uno debe de ser consistente. Se puede tener una comprensión emocional, pero con el fin de comprender una idea para siempre es necesario ser consciente. Algunas veces el centro emocional es el único centro que comprende. Sin embargo, necesitamos los 4 centros para lograr una comprensión verdadera, lo cual vendrán más tarde. Para despertar hay que trascender el aspecto del centro emocional, pues no puede confiarse en ninguna meta emocional que no esté relacionada con el despertar. A pesar de que la formación del mayordomo es una rara excepción, tal nivel del desarrollo es accesible para un hombre número 4. El mayordomo no solamente fotografía la falsa personalidad, sino que la controla con relativo éxito. Sin embargo, quizás no es deseable que el mayordomo controle plenamente la máquina, porque así no se tendría necesidad del alma o del amo. El mayordomo es un mecanismo que ha sido diseñado en nuestra máquina con limitaciones. No está destinada a controlar situaciones difíciles, porque es necesaria cierta intensidad para producir los centros superiores. El sí mismo, y no el mayordomo, es lo que está destinado a volverse consciente. El cuervo es una criatura diseñada para servir como espejo del hombre, porque junta cosas sin valor y las considera preciosas. De la misma forma, la falsa personalidad persigue propósitos insustanciales y los valora por encima del esfuerzo de recordarse a sí mismo. Como escribió Jung, la gente atribuye demasiado valor a las cosas no tan excelentes como tú mismo puedes ver. ¿Qué admiras tú que te transporta así? Él no expresa emociones negativas, es la clave más importante para el despertar. Una emoción negativa difícil de superar es la identificación con la propia incapacidad para recordarse a sí mismo. Sin embargo, un mayordomo desarrollado correctamente evitará que tal sutil negatividad obstaculice nuestros esfuerzos posteriores para despertar.
La conciencia no es mecánica y por lo tanto hay que ganarla, haciendo el pago de transformar el sufrimiento para despertar. Se comprende que pagar es necesario. Qué lamentable es la idea de desear la obtención de algo sin dar nada a cambio. Todos somos ingenuos respecto de los requerimientos del despertar. Todo se reduce a ser crucificado innumerables veces. Aunque a la juventud le gusta hacer esfuerzos para despertar a través del cuerpo, los centros superiores despiertan a través de la transformación del sufrimiento emocional. Aún así, tratamos de que el despertar sea lo más positivo posible. No te tomes nada en serio, excepto tu meta de despertar. No cuentes con otra cosa que no sea el despertar. Uno puede estar en el primer estado de conciencia mientras está en el segundo. Podemos observar a las personas en esta condición. Simplemente están ausentes, no se mueven y sus cabezas están fijas. Ousper concluyó el último capítulo de su libro, La psicología de la posible evolución del hombre, con la observación de que la conciencia puede existir sin las funciones. También puede existir las funciones sin la conciencia, esto es, un hombre número 1, 2 y 3, así como cada uno de nosotros cuando estamos dormidos. Nuestras máquinas funcionan sin conciencia, si no estamos recordándonos. El tercer y el segundo estado también puede coexistir. Los centros superiores pueden aparecer y de hecho lo hacen, mientras la máquina continúa funcionando. Por ejemplo, simplemente al poner un leño en la chimenea se puede crear el tercer estado. Estoy agradecido por los muchos diagramas que hay en los libros de trabajo, pero no lo sigo porque la conciencia no es las funciones y uno necesitaría seguirlos con el centro intelectual, que es una función. Por supuesto que la mente tiene su lugar, sin embargo puede irnos bien o con o sin los diagramas. Eso depende principalmente de la expresión de nuestra esencia. Hay un tiempo para tratar de evitar todo tipo de yoes, incluso los de trabajo. El centro instintivo puede manipular los yoes de trabajo, haciendo que se analicen el presente en lugar de experimentarlo. Los ejercicios de mirar y escuchar son las mejores formas de alentar nuestro despertar. ¿Cómo podemos aprender a relajarnos? No estamos aquí necesariamente para relajarnos. Cristo dijo, el Hijo del Hombre, el mundo intelectual superior, no tiene dónde recostar su cabeza. Recuerda no tomar demasiado en serio las cosas incorrectas y esto te permitirá experimentar el trabajo correcto de los centros. El despertar debe convertirse en una forma de arte, porque hay un arte para cada momento. Suele ser una forma de arte sencilla, tal como aprecias un árbol, un concierto o los momentos simples de amistad. Tenemos que trabajar para estar presentes durante nuestras reuniones. Aquellos yoes que generamos que dicen despierta nos acerca al tercer estado de conciencia. Cuando tenemos un día en el que hemos experimentado una multitud de terceros estados, comenzamos a ver lo que podemos extraer de nuestra existencia. El tercer estado no es natural al hombre, es metafísico. Oleadas de conocimiento esotérico nos acerca a la conciencia. Sin embargo, aquí no podemos abarcar toda la sabiduría, ni mucho menos. Desde el punto de vista esotérico, los últimos serán los primeros. Significa, aquellos que pueden servir experimentarán la unidad, aquellos
que con egoísmo se ponen primero serán los últimos en el rayo de la creación y morarán en la luna. No hay ventajas para ninguna alquimia. Centros de gravedad, sexo, peso, edad, raza o tipo de cuerpo. Estamos hablando de la maquinaria que es capaz de producir el recuerdo de sí. Pero, ¿qué es lo que te impide pensar así? Es interesante que algunas personas despierten porque imaginan que es posible hacerlo, mientras que otras no despiertan porque imaginan que no lo es. No sería necesario que yo permaneciera aquí si la gente no estuviera intentando despertar. Una estudiante antigua y yo estuvimos hablando antes de la cena. Comentó que después de haber estado 13 años en la escuela, no era consciente. Le respondí que saber esto lo coloca en la cabeza de toda la humanidad. Mira, estamos muy cerca de la salida hacia la vida eterna y no estamos preparados para partir. Tengo el mayor de los respetos por mis estudiantes, porque trabajan en la oscuridad. No hubiera empezado a enseñar de no saber que hay luz al final del túnel. Debemos comprometernos totalmente a despertar. Resulta difícil si se tiene un compromiso y es posible sin él. Piensa en todas las increíbles obras que han tenido lugar a lo largo de la historia de la humanidad y luego piensa en tu propia obra divina de llegar a ser consciente. El recuerdo de sí, la conciencia, es el significado oculto del rayo de la creación y la razón de nuestra existencia. La humanidad, los otros planetas, el Sol, las galaxias, sirven de telón de fondo para el recuerdo de sí y la creación de cuerpos astrales. Los seres conscientes han de producirse para que el rayo de la creación crezca. El absoluto necesita ayuda. Cuando los centros superiores están funcionando, uno está despierto. Luego, ese estado desciende y en el sueño no puede recordarse algunos elementos de incidentes porque los inferiores están intentando recordar lo que experimentó los superiores. Debemos recordar que la máquina humana es excepcionalmente complicada y se conoce poco de sus operaciones. Wesper lo percibió cuando dijo que la anatomía es una ciencia incompleta. Por ejemplo, los médicos no saben que hay un centro intelectual, un centro emocional, uno instintivo y uno motor. Además, cada una de estas 4 mentes está subdividida en 3 partes: la intelectual, la emocional y las divisiones mecánicas, representadas en la baraja por el rey, la reina y la sota respectivamente. La sota se divide adicionalmente en la parte motora y en la parte instintiva, las cuales inicialmente deberían considerarse como un cerebro, pero después pueden observarse como 2 cerebros. Cuando uno intenta recordarse a sí mismo, funciona el rey de corazones, la parte intelectual del centro emocional, por lo cual es el instrumento más noble de la máquina, con excepción de sí mismo, nuestra alma ubicada entre nuestras sagradas sienes y la glándula pineal no pertenece a nuestra máquina, pues es un cuerpo astral, no físico. La cristalización comienza mediante el recuerdo de sí. La cristalización comienza con el proceso del recuerdo de sí, el cual altera nuestra química interna. Sin el sistema, el hombre generalmente permanece en las partes mecánicas de los centros. El recuerdo de sí activa las partes emocionales e intelectuales de los centros y establece lazos entre los centros y la glándula pineal. Si se está destinado a cristalizar en esta vida, según mi experiencia,
Esto lleva unos 10 años. Solo deberíamos tomar nota de ello. El centro intelectual no puede llegar a ser consciente porque la conciencia no es una función. Nuestros 4 centros inferiores tratan de resolver esta cuestión. Son como las hermanastras de la Cenicienta. La conciencia tiene grados y uno de sus grados es el de ser permanente. Si uno está verdaderamente recordándose a sí mismo, es consciente, a pesar de la claridad de la presencia, en verdad varía. Si el sistema no cediera ante la sugestividad del hombre, todos los seres conscientes que han producido serían iguales, lo cual frustraría uno de los propósitos de la conciencia. El sistema en sí mismo no existe. La conciencia producida en sus participantes es su logro real. ¿Qué misterio la existencia? Tenemos muchas respuestas, pero aún es un misterio porque la conciencia no es las funciones. La conciencia es un estado, no una opinión. Describimos y definimos, sin embargo, la conciencia sigue siendo la conciencia. Un cisne reconoce a otro cisne cuando lo ve.